¿Qué tal, amigos de Radio y Televisión CECITE? Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy y un gusto contar con la presencia de nuestro director general, Braulio Vázquez Martínez. Braulio, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a la audiencia que nos está escuchando. Para conocer un poco más de Braulio Vázquez, la persona, por favor háblenos de sus gustos y sus aficiones. Bueno, llega en ciertos momentos de la vida a ir cambiando las cosas que le gustan. En este punto de mi vida me gusta mucho estar con los nietos, compartir con ellos. No tengo mucho tiempo. Ahora esta actividad que tuve el honor de que me invitaran a participar me quita mucho tiempo, pero bueno, me lo quita, me lo exige, me lo demanda. Pero estar con ellos es uno de los mayores gustos. Leer es otro de mis mayores placeres. Y aunque pareciera que es un cliché, me gusta mucho servir. En alguna otra organización en la que participo, sirvo como anfitrión, coordinando anfitriones de reuniones que se dan. También servimos en retiros, coordinando la atención a los que participan. Servir. La base principal, servir. Así ¿verdad? es. Braulio, cuéntenos alguna anécdota personal que le gustaría compartir con toda nuestra audiencia y que lo haya marcado en su vida de alguna manera positiva. Bueno, en los casi 70 años de vida que tengo ha habido muchas cosas que me han marcado, pero yo creo que una de las cosas que más marca a una persona, y a mí no es la excepción, es mi transcurso por la preparatoria. Yo recuerdo, estuve en una preparatoria privada, pero tenía un sistema muy similar al del CECITEG. Era una preparatoria que tenía encargados de orden, vamos a decirle así. No se llamaban así, creo que se llamaban preceptores o algo así. Había uno por cada uno de los pisos del edificio de la preparatoria. Y en ese nivel educativo es donde uno decide qué es lo que quiere estudiar. Así es. Aunque ya traía yo intenciones de estudiar algo de ciencias físico-matemáticas desde la secundaria, que se me abrió así como dicen que iba Pablo en un caballo y se cayó y se le abrió la mente. A mí se me abrió la mente para las matemáticas en algún año de la secundaria. Sí. Y entonces ahí decidí que me gustaba algo de las ciencias físico-matemáticas. Pero en preparatoria es cuando conoces a los profesores que te marcan. Yo tuve un profesor muy representativo en el área de matemáticas y otro en el área de física, que hicieron que tuviera más gusto por las ciencias físico-matemáticas, y obviamente la parte de la cultura, de la formación en general que nos dieron en ese nivel educativo fue sustantiva para mi vida. Parte fundamental, ¿no? El docente siempre nos marca desde luego esa pauta, ¿no? Desde luego. El docente yo pienso que es dicen que uno siempre recordará al primer jefe. Así es. Es un dicho que he conocido desde siempre, para mal o para bien, para ver cómo no se debe y para ver cómo sí se debe. Yo no recuerdo, el primero fue una gran persona, un jalisciense muy ilustre, el maestro Herrera Rossi, que fundó el Centro Jalisciense de Productividad. Ese fue mi primer jefe formal. Pero los profesores esos que comento de la preparatoria son los que marcaron bueno, también obviamente la parte de las ciencias humanas. Así que es. También en el bachillerato te dan algunas materias de ese corte, pero la parte profesional ahí me marcó terriblemente. Braulio, el ser humano está hecho de sueños. ¿Cuáles considera usted que ha logrado y cuáles aún mantiene por cumplir? Bueno, los sueños son, ¿no? Dice algún escritor. Yo creo que un sueño que tiene uno en la vida es tener hijos. No fue fácil. Tuvimos una sola hija en el matrimonio, que ahora es la que nos ha dado esos dos nietos preciosos, pero yo creo que el saber que ella está ahí, nuestra hija, es un sueño cumplido. Y tener una nieta es otro sueño cumplido. Yo, dentro de las cosas que he leído a un libro de Catón. Catón es un crítico político y tiene libros de otro corte
Y entonces tiene un libro que habla sobre los abuelos. Ajá. Y Catón dice que tener un hijo es una bendición, una hija es una super bendición, Sí. un nieto es una super bendición y una nieta es una super bendición. Gracias a Dios yo no tengo hijos, no tuve hijos varones, Sí. solo tengo una hija mujer. Ajá. Pero tengo hija y nieta, entonces tengo súper No, bendición. más que bendecido, ¿no? Sí. Y aparte, perdón que te interrumpa, No, aparte no. yo creo que uno de los sueños, por algunas vicisitudes que tuve al momento de llegar a la licenciatura, Sí. no es que haya tenido problemas que me impidieran terminar la carrera, pero sí se me presentaron algunos obstáculos de otro corte. Ujú. Y cuando terminé la carrera fue otro sueño logrado. Terminar la carrera fue una especie de llegar a una meta que había sido un poco difícil. Y en este momento, Braulio, ¿tiene alguno que todavía le falte por cumplir? Que diga, ese es mi sueño, lo tengo en este momento, aún no se concreta, pero estoy trabajándolo para ello. Yo creo que en el momento en el que un ser humano ya no tenga sueños, es como digo yo siempre, cuando una persona dice que ya no puede aprender nada, sería tanto así como considerarlo un producto terminado. Así es. Y yo digo siempre cuando comento esto que al producto terminado se le empaca, ¿no? Entonces, bueno, es lo mismo con los sueños. Yo creo que un humano que no tiene sueños, prácticamente está a un punto de la tumba. Entonces los sueños siempre van a estar presentes, siempre vas a tener cosas que lograr. Aparentemente conforme vas llegando a la tercera edad, vamos a decirle así, quizás tu sueño sea descansar o tu sueño sea, pero yo no tengo ese sueño de momento. Ajá. Creo que no voy a descansar el descanso físico que conocemos humanamente. Así es. Sí tengo un sueño de descansar espiritualmente, Okay. pero también quisiera, si la vida me lo permite y Dios lo permite también, llegar a ver a bisnietos. Ajá, ok. Quizás sea un poco complicado. Mi nieta, la más grande, tiene 7 años, entonces para que llegue a tener hijos van a transcurrir por lo menos 20, calculo. Sí, aproximadamente. Va a estar difícil, pero no si imposible. Dios nos conserva, ¿no? lo vamos a ver. Yo creo que seguramente así va a ser. Platíquenos un poco de su experiencia profesional en el sector educativo. Bueno, desde que yo estaba en la escuela, en la licenciatura, Dios me dotó de las capacidades suficientes para no tener que exigirme demasiado en el estudio y obtenía buenas calificaciones. Y eso los compañeros lo veían y acudían a mí para que les explicara. Entonces, desde ese punto de mi vida, empecé a notar que era de alguna manera bueno como para enseñar, dijéramos, ¿no? Entonces, cuando egresé de la licenciatura, no inmediatamente, pero sí un par de años después, inicié con la actividad de docente. Yo creo que ser docente, lo he dicho muchas veces y ahora que estoy al aire lo voy a decir tan bien como lo siento, es un poco ser diva, ¿no? Porque el docente de las materias, por ejemplo, de humanidades, pues se siente que es el que más sabe de esa disciplina y cree que nadie le va a enseñar nada. Igual en las otras disciplinas, como en mi caso, que daba matemáticas, estadística, producción, cosas de ese estilo. Entonces uno se hace medio diva, se cree así como que el non plus ultra, como la última coca del desierto. Entonces empecé como docente, compaginando la actividad docente con el ejercicio de la carrera en el ámbito empresarial. Sí. Trabajé en diversas empresas, casi siempre dando clases en los horarios que me quedaban libres. Hasta que llegó un momento en la vida en que, por situaciones laborales que se presentaron, una invitación que me dieron para trabajar de tiempo completo en una universidad. Esto ocurrió en 1988, o sea, hace algunos ayeres. Sí. Me fui por el lado de la academia y ahí era al revés. En lugar de que la docencia se convirtiera en un complemento de la actividad profesional, mi actividad en empresa se convirtió en un complemento de la actividad docente. Y después de esto, que quizá la parte que interesa más en CECITE,
me invita el primer rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco a participar con él en el grupo que nos podemos considerar los fundadores de la institución. En 1998, cuando CECITE nace en 97, que es una de las instituciones de la educación tecnológica a nivel nacional que se tardó un poco en llegar a Jalisco. Entonces en 98 nace la Universidad Tecnológica de Jalisco. No estoy totalmente seguro, pero creo que en ese mismo año nace el Tecnológico de Zapopan y el Tecnológico de Vallarta. Entonces empieza a fortalecer más la educación tecnológica en el estado de Jalisco, y a partir de allí duré prácticamente en 98 al 2006 como director primero de carrera y luego de división en la UTJ, y en el 2006 me invitaron a convertirme en rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ahí duré los 8 años de los 2 periodos que marca la ley orgánica. Muy bien. Y básicamente el conocer la filosofía de implantación de estos centros educativos me pareció algo que había que dedicarse con toda la pasión del mundo. Así es. Porque están orientados a, primero, aumentar la cobertura, y desde luego la cobertura que está, vamos a llamarla, aunque sea redundante, cubierta, pues está cubierta por instituciones muy asentadas, muy formadas, como la Universidad de Guadalajara, las instituciones privadas, pero las zonas marginadas o alejadas de los centros de población es a donde se instalan estas instituciones o lugares deprimidos socialmente y económicamente. Para acercar un poco la educación. Es correcto. De tal manera que yo comento siempre que en las universidades tecnológicas, yo pienso que en el caso del CECITE igual, una anécdota que es formidable es que en muchos de los casos los alumnos que llegaban a la Universidad Tecnológica era el primer miembro de su familia que accedía a educación superior. Sí. Yo pienso que en CECITE, al inicio de CECITE, probablemente muchos de los alumnos que llegaron a los planteles era la primera vez que en la familia llegaba alguien a estudiar bachillerato. Definitivamente, sin lugar a duda, yo creo que sí. Gente que nunca se subió a un avión, que nunca se había subido a un avión. Gente que obviamente su expectativa de vida era o irse de emigrado o quizás dedicarse a actividades ilícitas, y que la educación del Estado, la educación del gobierno, vamos a decirle así, le abre unas puertas enormes para que se desarrolle él, su familia, su colonia, su localidad, su ciudad, su estado, su país. Así es. Instituto Tecnológico, nos platicaba Braulio, en una de las experiencias profesionales del sector educativo, pero un buen día alguien le hace la invitación y dice: Braulio, ¿te gustaría ser director general de CECITE Jalisco? ¿Cómo se siente en esta nueva responsabilidad como director general del CECITE Jalisco? Bueno, una de las prácticas que acostumbramos en familia es cualquier propuesta, cualquier situación que se nos presenta como una disyuntiva en la vida, consultarla, comentarla, platicarla en casa. Sí. Y cuando platiqué con mi esposa esta propuesta, propuesta que me estaban haciendo, me dijo, con la sabiduría que caracteriza a las mujeres, me dijo: pues es quizás una de las últimas oportunidades de servir que te va a brindar Dios y la vida. Y estoy seguro que así es. Las cosas no hay coincidencias yo creo firmemente que no hay coincidencias. Todo obedece a un plan maestro. Claro. Y este plan maestro seguramente fue diseñado por quien lo diseñó para que yo concluyera mis días productivos sirviendo. Entonces yo considero la oportunidad de trabajar como director general del CECITE Jalisco como una oportunidad para servir. Decía al principio de la entrevista, en la primera pregunta que me hiciste el favor de hacer, que uno de mis gustos es servir. Y yo creo fundamentalmente que una persona que tiene una posición de jerarquía, si no está para servir, no está para nada, ¿no? Así es. Entonces, un director general tiene fundamentalmente la misión de servir a las personas que forman parte de la institución, de la empresa, del ente económico, social o de lo que se trate, sirviéndoles. Y servirles implica, obviamente, darles
lo mejor de uno. Sí, claro. Dentro de la parte del servicio que te comentaba al principio, también nos han puesto un poco a dar clases en ese ambiente. Y justamente ayer en la noche estaba yo preparando las presentaciones que vamos a dar el día de hoy. Hoy en la noche tengo una sesión ahí, y nos toca hablar. Yo soy ingeniero, pero me toca hablar de la ira, de la ira, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas que los mandos medios y superiores tienen que tener muy claro es que no tienen permiso para faltarle al respeto a nadie, por un lado. Y luego a veces se dice que porque estaba muy enojado, entonces por eso es que le falté al respeto, y entonces como que se justifica. Yo creo que la experiencia, la madurez te va dando herramientas para poder manejar esto de la ira, de la frustración, cosas que no te gusta, que no salieron como tú las planeabas, se convierten en un arranque de ira, en un arranque de frustración. Pero si lo sabes manejar, si lo sabes dirigir, puede incluso formar a la otra persona. Ok, podemos decir que servir es la palabra que marca la vida de Braulio Vázquez, ¿no? No siempre, pero sí. Ok. ¿Qué temas o proyectos le gustaría impulsar durante su gestión al frente de CECITE Jalisco? Bueno, fíjate que estás tocando un punto bien interesante. Y voy a citar a una persona que yo admiro mucho, ya fallecida, desgraciadamente, el doctor Carlos Llano, que fue el fundador del Sistema Universidad Panamericana IPADE en México. Ajá. Cuando le preguntaban, él fue el primer rector de la Universidad Panamericana, cuando le preguntaban qué nuevos proyectos tenía en un determinado ciclo escolar, él decía muy sabiamente, pues tengo uno por cada alumno nuevo que entró. Uh-huh. Obviamente llevar a feliz término cada una de las generaciones que ingresa a CECITE es una de las actividades o de los proyectos más importantes que debe tener cualquier director general de este tipo de actividad. Pero, ya entrando más en la parte estratégica, yo creo que tenemos que fortalecer, y es parte de mis proyectos centrales, la parte de la gestión sustentable. Okay. Sin dejar de favorecer o de apoyar o de tratar de fincar más lo logrado y hacer lo que crezca, uh-huh, todo lo que se ha logrado en el Sistema Nacional de Bachillerato, en el tema de la calidad educativa, etcétera. Uh-huh. Hacerlo, como lo he dicho en otros foros, en lugar de ser el mejor de los reprobados, queremos ser el mejor de los aprobados. Así es. Entonces, brincar del mejor de los reprobados al mejor de los aprobados implica muchas cosas, es un gran reto, pero es el reto que vamos a asumir con toda la actitud y con toda la pasión. Pero también el tema de hacer que esta institución se proyecte más al exterior, es decir, la vinculación con el sector productivo, la vinculación con el sector social. Okay. Participar, como lo veíamos ayer que estaba yo de visita por Cihuatlán, uh-huh, con el sector hotelero, con el sector de las empresas del área automotriz, del área electrónica, la mecatrónica, el servicio, la hotelería, etcétera, pero que se proyecte no solo a los egresados, porque eso es parte de nuestra misión y así debe ser, sino también a nuestros empleados, a nuestros profesores, uh-huh, que ellos también se proyecten al exterior. Yo creo que, platico una anécdota de mi egreso de la escuela. Cuando salgo de la licenciatura, el director de la carrera me ofrece, de la escuela de ingeniería de donde yo estudié, me ofrece la coordinación de mi carrera. Uh-huh. Y después de mucho pensarlo, yo llegué a la conclusión de que no les podía ofrecer nada a los alumnos en ese momento de mi vida, porque no tenía experiencia profesional. Uh-huh. Entonces decidí darme un tiempo para lograr esa experiencia y después regresar a las aulas. Por eso dije que no, inmediatamente después de egresado empecé a dar clases. Uh-huh. Yo creo que un profesor que se la vive solo en la actividad docente pierde mucho de lo que puede aportarle a los alumnos. Tienen que tener experiencia profesional en el entorno. Okay. Entonces pretendo lograr eso, uh-huh, buscar que los profesores trabajen capacitando, dando consultoría, okay, lo que se pueda, de acuerdo a los perfiles de cada profesor, de acuerdo a los perfiles de cada una de las áreas disciplinares del colegio, pero buscar que los profesores también se abran al exterior. Y esto tiene una línea que sé que se hacía anteriormente y que por alguna causa se
Dicen que por presupuestos, yo creo que fue por falta de ganas. Okay. La internacionalización. Yo creo que este mundo es un mundo global, es una aldea global, como dijo alguien, y esta aldea global hay que aprovecharla, hay que sacarle lo más posible, y si no conocemos de otros países, de otras costumbres, de otras maneras de vivir, de ejercer las profesiones, pues estamos formando profesionistas, en el caso de los que estudian la carrera técnica o de los que van a la educación superior, medio chatos. Okay. Hay que darles esta perspectiva global, hay que darles esta perspectiva del mundo, vamos a decirle así, y entonces la vinculación y la internacionalización y la gestión sustentable, sin dejar de fortalecer el otro aspecto, serían los proyectos más importantes. Muy bien, ambiciosos y excelentes proyecciones para esta gestión, realmente, Braulio. Bueno, pues como nos ha platicado durante toda esta entrevista, docente por muchos años, ¿qué mensaje le gustaría compartir con ellos, con los docentes, a partir de su experiencia? ¿Qué les puede decir, Braulio? Como bien dijiste en un momento dado de la entrevista, el docente marca. Y como dije yo también en el caso de la creencia esta de los primeros jefes, marca para bien y marca para mal. Yo creo que debemos estar conscientes todos los que tenemos la oportunidad de sembrar, porque a final de cuentas lo que hace el docente no es otra cosa que sembrar. Yo creo que ya los sistemas educativos actuales no van a que te grabes el conocimiento, sino a que tengas la inquietud de aprender por tu cuenta. Entonces los docentes tenemos ese privilegio, ser sembradores, y si tomamos esa actividad como la de sembrar, sí, creo que podemos lograr cosas importantes en los alumnos. Nuestro trabajo no es enseñar, eso ya pasó a la historia. Nuestro trabajo es ser facilitadores del aprendizaje de los alumnos. Y entonces la conciencia que tenemos que tener como docentes es que cada cosa que hagamos, cada cosa que digamos, cómo nos comportemos, lo que veamos, porque somos entes públicos. Yo creo que cuando te dedicas a esto, dejas de ser una persona privada y te conviertes en una persona pública. Hay que cuidar lo que haces, hay que cuidar a dónde vas, hay que cuidar lo que ves. Sí. Queda registrado todo lo que consultas en internet, etcétera. Todo el mundo sabe lo que haces. Entonces hay que tener una vida íntegra para poder sembrar íntegramente en los muchachos. Yo creo que eso es lo más importante, y que nunca olviden que el profesor como el directivo está para servir. Así es. El profesor está para servirle a los alumnos. El profesor está para servirle a sus colegas en la academia. Está para servirle a la sociedad en la que está inmerso. Entonces, si servimos con esa idea de que estamos sembrando, creo que podemos lograr que los alumnos, que los egresados, a final de cuentas, tengan éxito en su vida, que es lo que queremos. Porque al tener éxito ellos, tiene éxito este país, que mucha falta tiene de esas cosas. Así es. En estos momentos hay muchos jóvenes indecisos que van a ingresar al bachillerato. ¿Qué les diría Braulio para motivarlos a escoger CECITE Jalisco como su primera opción? Es una pregunta muy interesante. Te voy a platicar una anécdota. Estando yo en la Universidad Tecnológica de la zona metropolitana de Guadalajara, siendo rector, yo llevé a mi hija a estudiar ahí. Primero voy a decirte algo que les diría a los profesores y a los empleados. Piensen en CECITE como una opción para sus hijos, porque eventualmente no pensamos así. Sí, yo quiero equivocarme en el caso de CECITE, pero probablemente no. Y a los alumnos, a los chavos de la secundaria, les diría que acá lo que van a recibir es un trato personalizado, un trato humano. Por lo que he visto cómo se manejan los distintos planteles, la persona puede ser que tenga un número, es un número de matrícula, pero se le trata como ser humano. Así es. Se le trata como una persona única, individual, irrepetible, que así somos todos, únicos, individuales e irrepetibles. Y si los tratamos así y les ayudamos a que ellos vayan integrando todo lo que tienen a su alrededor para que se formen, para que logren las competencias necesarias para estudiar una carrera
de educación superior, o si deciden ejercer su carrera técnica desde este momento para que lo hagan de la manera más productiva posible, yo creo que CECITE es la mejor opción. Hay muchas otras, no demerito ninguna, pero creo que CECITE, con estas condiciones que te digo, del trato humano, del trato personal, del cuidado del contacto con los padres de familia, la búsqueda constante de la mejora continua, la evaluación, los instrumentos y herramientas para lograr una mejor actividad docente, creo que es por eso la mejor opción. Muchos no lo ven así. Es nuestro trabajo hacer que lo así hagan. es el esfuerzo. Los principales promotores deben ser nuestros alumnos. Así es. Y nuestros egresados. Los egresados, ¿no? Son los que marcan la pauta para hacer ver realmente que CECITE puede ser la primera opción de todos los muchachos, ¿no? Así es. Para concluir, ¿le gustaría agregar algún mensaje, saludo a la comunidad educativa de CECITE y a nuestra audiencia en todo el estado? Pues mira, primero que todo, obviamente darte las gracias por este espacio que me están brindando. Sí. Y me siento muy honrado, muy emocionado y muy reconocedor de lo que están ustedes haciendo aquí. Yo creo que este trabajo de difundir las actividades del colegio, difundir la cultura, difundir las actividades que hacemos, pues es importante, sobre todo para que se nos conozca en el exterior, pero también para darle sentido de pertenencia a los que aquí estamos. Así es. Entonces, te felicito a todo el equipo. Muchas gracias. Y a la audiencia le digo que considere el CECITE como su mejor opción a los que van a decidir por en dónde estudiar el bachillerato. A los padres de familia decirles que pueden confiar en esta institución para que cuiden de la mejor manera a sus hijos. Y a la sociedad en general, que en CECITE cuentan con una institución comprometida con formar mejores ciudadanos comprometidos con este país, con el entorno, con las empresas, con las familias en general. Entonces, estamos en una institución privilegiada. Así es. Y me honro por ello. ¿Cuál debe ser? Así es. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy aquí en Radio y Televisión CECITE. A nombre de Alfredo León y de Humberto Lomelí en los controles, les damos las gracias por habernos escuchado. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.